Buenas noches a todos. Primero que nada, muchas gracias al Colegio Nacional por la invitación. Bueno, primero, para todos los que no me conocen, que por suerte son mayoría, me gusta conocer a nuevas personas. Me agrada que me digan Alberto. Cualquier cosa, yo soy médico veterinario, es mi currículum, y cualquier persona que quiera comunicarse conmigo en el futuro puede hacerlo por internet, por correo, por teléfono, como ustedes deseen. Me gustaría primero saber cuántos de acá somos colegas, cuántos somos bachilleres y cuántos somos alumnos. ¿Podrían levantar los colegas? Sorry, porque los mayores son colegas. Bachilleres. Y el resto asumo que son alumnos de pregrado. Bacano. Miren, lo que vamos a hacer el día de hoy es básicamente tratar de dar un somero vistazo sobre nuestros conceptos de anestesia. Lo que yo busco es de que ustedes vuelvan a plantearse algunos conocimientos que ustedes han analizado en algún momento. El eje de mi charla va a ser básicamente dolor. Y para dolor, a mí me interesa que ustedes investiguen en el futuro algo que se llama sistema nervioso autónomo. Todos nosotros lo hemos visto en fisiología. Específicamente, me interesa mucho una tabla que les voy a facilitar en un momento en la charla. Si alguien quiere descargarla, me imagino que el colegio se la facilitará después. Pueden acceder a las diapositivas, no hay problema. Ojalá les sirva de algún tipo de orientación. Hay una tabla que se llama los planos de Guedel. Todos la hemos estudiado en fisiología. Tal vez no nos acordemos de ella, pero les aseguro que todos la hemos estudiado en fisiología. La primera vez que yo vi esta tabla, obviamente, al igual que la mayoría, me pareció un poco aburrida. Conforme fui haciendo anestesia, me di cuenta que es el eje primordial para reconocer dolor. Lo que quiero que tengan presente el día de hoy es que nos vamos a centrar en reconocer dolor. Al final les voy a dar algunos tips de algunos medicamentos que uso de forma convencional y de dos medicamentos que para mí son el salvataje elemental para cualquier protocolo anestésico, sea un protocolo de anestesia inyectable o de anestesia inhalatoria. Con estos medicamentos y con una pequeña fórmula que les he puesto ahí en una de las diapositivas, espero que ustedes puedan mejorar los protocolos anestésicos que hacen de manera diaria o rutinaria. Si se animan a participar, es buena hora. Lo que me gustaría saber básicamente es qué medicamentos usamos. Los que manejemos inhalatoria de alguna manera o trabajan con alguien o hayan visto a alguien usar inhalatoria, ¿podrían levantar la mano? 1, 2, 3, 4, 5. Imagino que los demás trabajamos con inyectables. ¿Qué medicamentos inyectables usamos convencionalmente? La mayoría debemos usar ketamina, eso es definitivo. ¿Diletamina alguien ha comenzado a usar? ¿El Soletil? Ya. ¿Alguien ha usado o usa convencionalmente propofol, tiopental? ¿Manejan esas drogas? Son un poco restringidas, casi nunca las usamos, pero son muy buenas. La mayoría nos quedamos en ketamina. Usamos silacina, acepromacina y azepam. Acepromacina, silacina y azepam. Midazolam usan. Algunos pocos usan midazolam. ¿Alguien ha usado dexmedetomidina? ¿La ha visto aunque sea en cursos? ¿En prácticas? Sí. Los que se dedican a silvestre, básicamente. ¿Butorfanol? Tampoco, entonces nos quedamos por ahí. Muy bien. Lo primero que quiero que tengan presente, cada vez que yo realizo algún curso o alguna charla, lo primero que me interesa es que nos ubiquemos. ¿Qué es lo que buscamos ser? En nuestro caso, todos nosotros somos profesionales, ya colegiados o en curso, pero todos somos profesionales. Que nos hayan dado el título de médico veterinario no significa que realicemos una anestesia necesariamente de forma adecuada. De alguna manera la estamos realizando y dentro de un momento vamos a ubicarnos cada uno de nosotros qué es lo que nosotros realizamos cuando hacemos anestesia. Cumplimos 1, 2, 3 o 4 de los puntos principales de toda anestesia. Sobre esto, yo quiero que tengan presente que todos somos médicos veterinarios. El que hace anestesia por excelencia se considera anestesiólogo. Yo no soy anestesiólogo, solo soy anestesista. No he llevado ninguna especialidad, ninguna residencia específicamente en ese tema, sino que dentro de mis estudios, por defecto, en mi formación, me eligieron y me estigmatizaron en el desarrollo de la anestesia. Y esa práctica constante me ha vuelto una persona técnica en anestesia. Entonces, lo que yo busco como mínimo es que todos nosotros seamos anestesistas. Como anestesistas, ¿qué es lo que deseamos? Que a nuestro paciente no le duele. Y sobre esto les preguntaría lo siguiente: si un paciente no se mueve, ¿no le duele?
puede que sí, puede que no, tenemos diferencias. ¿Recuerdan los pacientes? ¿Alguien ha visto pacientes neurológicos? ¿Sí? Muchos con caudequina, problemas de hernias discales o cosas por el estilo. Hay animales que ya no tienen absolutamente ningún tipo de sensación dolorosa. Les clavamos un cuchillo y no sienten nada. Pero cuando realizamos los reflejos tenemos algo que se llama arco reflejo. Eso significa que en ausencia de dolor puede haber movimiento. La anestesia es similar. La mayoría, por N motivos o por N causas, muchos le damos más importancia a lo neurológico que a lo anestesiológico. Cada vez que te pregunto a un aula nueva, la mayoría sabe mucho de neurología y sabe mucho cómo es la depresión neurológica en un paciente neurológico, valga la redundancia. Se van deprimiendo los ejes externos y poco a poco los internos. ¿Sí? Los ejes internos son los más difíciles de deprimir. Los ejes internos, en el caso de la anestesia, son los que debemos tratar de deprimir para eliminar el dolor. Lamentablemente, cuando lo hacemos, podemos generar una depresión muy marcada con algunos daños. ¿Qué daños son estos? Un pequeño desorden, perdón. ¿Qué es lo que buscaríamos en una anestesia antes de hablar de qué daños podemos producir? Lo primero, como les mencioné, necesitamos conseguir que un paciente por excelencia no se mueva y en la ausencia de movimiento esté relajado. Eso es lo que buscan todos los cirujanos y eso es obviamente lo que busca nuestro cliente. Nuestro cliente, cuando tiene a nuestro paciente o está observando al paciente que nos ha traído, si lo estamos operando, no le gusta que se mueva. Al cirujano tampoco, porque obviamente le incomoda. Todos hemos usado ketamina. Cuando colocamos solamente ketamina, el paciente está inmóvil, pero está relajado, no, debemos complementarlo con algo. Hace un momento les pregunté sobre acitromicina, silacina y diazepam. Todos nosotros usamos esos tres por excelencia. Algunos pocos usamos midazolam. Diazepam muchas veces no contrarresta la rigidez de la ketamina en su totalidad, a menos que hayan usado una dosis un poco bajas. Midazolam muchas veces sí lo hace, por eso es que sería un poco más agradable comenzar a usar midazolam más que diazepam. Para suerte nuestra, las dosis son las mismas, los efectos son similares y la gran ventaja del midazolam sobre el diazepam es que se puede usar con mayor seguridad en pacientes viejos y además nos permite la inyección intramuscular no dolorosa. Los que hayamos usado diazepam nos hemos dado cuenta que le metemos la inyección, tal vez no chilló por la aguja, no chilló en la sacada de la aguja, pero cuando comenzamos a inyectar el líquido, comienzan a moverse o comienzan a llorar, porque la solución es un poco espesa, un poco oleosa, aceitosa, dolorosa. Sedación o hipnosis. Eso es lo que nosotros buscamos en nuestro paciente. ¿Por qué les pongo inmovilización o relajación? ¿Por qué les pongo sedación o hipnosis? Porque en esencia nosotros vamos a buscar una de esas dos propiedades en un anestésico. Y dependiendo de lo que busquemos, nosotros vamos a plantear un protocolo anestésico. ¿Cuál es la diferencia entre sedación e hipnosis? La forma más práctica para mí de explicarlo es algo tan sencillo como una borrachera. Todos hemos tomado alcohol, todos hemos ido a una fiesta, todos recordamos una mala risa, la mayoría no lo recordamos. Cuando nosotros nos vamos a tomar algunos tragos, generalmente comenzamos a tener un ligero adormecimiento, una ligera incoordinación, una ligera relajación, una ligera euforia también, alegría a veces cuando comenzamos a tomar algo. Si nos pasamos de tragos, definitivamente borramos, en mi época se decía cassette, ahora creo que disco duro, USB o lo que quiera, pero borramos completamente la memoria. El borrar por completo la memoria para nosotros implica una hipnosis. El estar aletargado, el estar medio adormitado, el estar medio torpe o medio relajado, eso para nosotros implica una sedación. Y finalmente, que es generalmente entrar en planos mucho más profundos, mucho más primarios, y cuando les muestro un diagrama del sistema nervioso central me van a entender por qué les digo primario, es la analgesia. Nuestro eje en toda anestesia definitivamente es la analgesia. En una anestesia puede estar ausente cualquiera de los demás puntos o puede ser imperfecto cualquiera de los demás puntos, pero jamás
puede obviarse la analgesia. Y algo que deben tener presente es que la analgesia tiene varios tipos. En esencia, somática y visceral. En lo somático tiene 2 tipos, en lo visceral tiene 4. La analgesia visceral es la más compleja de todas y es la más difícil de manejar. Hace un momento les hablaba sobre la protección del sistema nervioso central. La protección del sistema nervioso central es un concepto nuevo. Estos 3 conceptos de acá son elementales, son básicos. Todos los hemos estudiado en fisiología. Cuando llevamos fisiología, a todos nos han enseñado la actividad de Cecil. Hasta el momento las personas que conozco que han llevado fisiología lo han llevado con el libro Guyton, con el Cunningham, con el Gano o con el Sacristán. Esos 4 libros contemplan todo lo que les acabo de mencionar. Si es que alguien ha llevado un libro distinto, los invito a que lo revisen y por ahí van a encontrar algunos de estos conceptos. ¿Qué significa protección del sistema nervioso central? Lo que les decía, una mala borrachera, una resaca. Cuando nosotros tenemos una anestesia, es igual que una borrachera. Hay ciertas cosas que nosotros no queremos recordar y que nuestro sistema nervioso central no quiere recordar. ¿Por qué? Porque cuando nosotros dormimos un paciente o a nosotros nos duermen, el sistema nervioso central, como órgano elemental y primario, se defiende. Y se defiende de 2 maneras. Una es la euforia. Hace un momento les dije que cuando estamos borrachos nos sentimos medios alegres, tal vez como la vaquita que tenemos ahí. ¿Por qué? Porque cuando el sistema nervioso central siente que algo lo comienza a deprimir, instintivamente libera neurotransmisores excitatorios, de euforia. Si ustedes comienzan a buscar conceptos como disforia o efecto paradójico, que los van a encontrar en los libros de farmacología sobre los fármacos que hemos mencionado antes y los que voy a mencionar más adelante, si ustedes buscan esos conceptos de disforia o de paradoja, se sustentan en la respuesta primaria del sistema nervioso central como defensa frente a una depresión de un agente farmacológico externo, en este caso nuestros anestésicos. Lamentablemente, paralelo a esa defensa, se pueden liberar ciertas sustancias. ¿Qué sustancias? Radicales libres, metabolitos, cosas que pueden dañar a la neurona. Por eso, que ahora cuando hablamos de anestesia, nos preocupamos porque el paciente se duerma, nos preocupamos porque el paciente no se mueva, nos preocupamos porque al paciente no le duela, pero además nos estamos comenzando a preocupar porque el sistema nervioso central se encuentre protegido. Para bien o para mal, en veterinaria, nuestros pacientes no nos permiten evaluar la protección del sistema nervioso central. Para los que me conocen o conocen la forma en que tengo de trabajar, a mí me gusta deprimir mucho a los animales. Me encanta deprimirlos, me encanta la ausencia de dolor. Significa que lo manejo en un plano muy profundo. Antes de tener los conceptos de protección del sistema nervioso central, yo estaba totalmente tranquilo con el manejo que hacía. En este momento tengo ciertas dudas. Si tal vez mi eliminación radical del dolor está generando una mala protección del sistema nervioso central. ¿A qué me refiero con esto? ¿Alguno de ustedes ha sido operado? Yo he sido intervenido 2 veces bajo anestesia general y una por anestesia superficial. Bueno, lo que yo recuerdo. ¿Qué fármacos han usado con ustedes cuando los han operado? Con ustedes dos. ¿Recuerdan? ¿Se percataron? En mi caso, la última vez que me operaron, solamente me durmieron con midazolam y remifentanilo y me extirparon el apéndice. Ese protocolo, en mi concepto y en el concepto de cualquier persona que maneje algo de fármacos, es insuficiente, porque es posible que yo me haya movido, no lo recuerdo, pero es posible que me haya movido. Eso significa que estorbó al cirujano. Es definitivo que no me dolió, porque el fentanilo es maravilloso, es espectacular. Bueno, no lo recuerdo, pero si uno lee sobre eso se da cuenta que es espectacular. Entonces, ¿por qué el anestesiólogo no quiso deprimirme tanto? Porque lamentablemente los anestesiólogos humanos se han dado cuenta de una cosa, que cuando realizaban sus protocolos iniciales de anestesia y eliminaban por completo el dolor, algunos de sus pacientes cuando despertaban no recordaban algo. Tal vez no me acordaba de mi mamá, de mi papá, de mi hermano, de la familia, o había borrado algunos eventos a corto plazo, porque la memoria
es igual como la depresión del sistema nervioso central. Si nosotros vamos deprimiendo las fases superficiales de una manera muy profunda, vamos borrando ciertos eventos. Entonces los anestesiólogos humanos se percataron de eso. Es por eso que ahora los anestesiólogos humanos tienen un poco de miedo o de precaución al deprimir a un paciente. Tal vez a expensas de dolor, tal vez a expensas de incomodidad para el cirujano, pero están protegiendo la memoria. En nuestros pacientes en quienes podemos evaluar la depresión del sistema nervioso central. ¿Cómo podemos evaluar la memoria? Si a un perro solo le pido que me bata con. Si fuera un perro entrenado, si fuera un perro de concurso, tal vez podría evaluarlo. Si fuera un perro de agility, detector de drogas o algo por el estilo, un perro que tenga un entrenamiento particular, podríamos percatarnos de eso, pero en la mayoría no lo hacemos. Entonces, esa imposibilidad momentánea para nosotros, que no dudo que en algún momento la descartemos, es lo que no nos permite evaluar realmente qué tipo de protección del sistema nervioso central estamos brindando. ¿Qué nos ayuda entonces para esto? Lo que les mencioné al inicio, los planos de Guedel. Todos hemos estudiado eso en fisiología. Y los planos de Guedel, aunados al sistema nervioso autónomo, nos permiten determinar si estamos en un plano doloroso, si estamos deprimiendo mucho al animal, y tengamos presente que los planos de Guedel son objetivos. ¿Por qué? Porque son cuantificables. Yo en este momento puedo agarrar y puedo decir, la señorita acá, si le doy un golpe y no se mueve, no le duele. Es mi opinión, pero tal vez a ella sí le ha dolido, sino que por miedo, por timidez o algo no ha querido manifestarlo, o por valor o por lo que fuera. Porque nosotros generalmente asumimos como dolor lo que observamos. Si vemos alguna gesticulación desagradable o algo que nos parezca dolor, por ejemplo el movimiento durante una cirugía, nosotros asumimos que le está doliendo. Y ese es uno de nuestros principales errores, asumir que duele cuando nosotros observamos. ¿Por qué? Porque generalmente lo que debemos tener en cuenta es que el dolor es un estímulo potencialmente doloroso que es traducido por nuestro sistema nervioso central en una sensación desagradable a nivel de la percepción de la corteza cerebral o del cerebro, valga la redundancia. Sobre esto, nosotros podemos combinar algunos conceptos como nocicepción, que está relacionada generalmente a la percepción de estímulos dolorosos. ¿Sabemos reconocer el dolor? Sí, la mayoría lo reconocemos, pero de manera subjetiva. Esto va generalmente para los amigos que somos estudiantes de pregrado todavía. Signos de dolor, lo que podemos observar a simple vista, definitivamente cojera. Potencial de evocación auditiva es algo tan simple como decir au, gritar. Contracción de la musculatura abdominal. Todos en algún momento hemos tocado o vamos a tocar a un paciente con dolor abdominal y cuando tocamos automáticamente tensa la musculatura abdominal. Eso es un signo de dolor. Inapetencia, agresividad, huida, que generalmente son conductas dolorosas. Es algo que podemos percibir externamente, pero lamentablemente son patrones subjetivos. ¿A qué me refiero con subjetivos? Pueden estar o no en lo correcto. Sin embargo, bueno, obviamente la gesticulación. Sin embargo, recordemos esto: el dolor está influenciado por nuestra percepción particular. A mí me duele que me hagan esto. Soy un poco cobarde, soy un poco sensible, si quieren decirlo así. Pero tal vez a otro paciente, un pitbull tal vez, le dan el mismo golpe. Y no quiere decir que no le duela, no quiere decir que no le incomode, sino sencillamente que no lo manifieste. Ante esto, lo que es definitivamente objetivo para monitorear el dolor son los cambios en los parámetros fisiológicos. Les vuelvo a repetir, sistema nervioso autónomo. ¿Por qué? El aumento de la frecuencia cardíaca en el reposo frente a un estímulo doloroso significa una descarga de catecolaminas, una descarga simpática, una descarga adrenérgica. Eso solo se da en momentos de estrés. Paralelo a eso puede haber aumento de cortisol, que tiene que ver con otros órganos, las suprarrenales, básicamente.
cambios en el patrón respiratorio, disminución en la formación de orina, tendencia al estreñimiento o constipación, que lo podemos palpar si es que sentimos una masa fecal dura, gruesa en el abdomen, o por ecografía con la disminución de los movimientos peristálticos. Y la dilatación de las pupilas. ¿Cuáles son los patrones que es imperdonable que ustedes no monitoreen en una anestesia? El primero y el último. Para los que lo hagan, refuércenlo, y para los que no, comiencen a hacerlo. Comiencen a monitorear la frecuencia cardíaca durante su evento quirúrgico. Se van a dar cuenta que una vez que el paciente está dormido va a tener una frecuencia cardíaca basal. Digamos que en ese momento lo cateterizo, lo estoy afectando, lo que sea, va a estar un poco alta la frecuencia. Pero lo dejan un ratito calmadito y la frecuencia cardíaca se va a normalizar. Digamos que está en 120. Hago la incisión y sube a 130, 140. Le duele. No se mueve, pero le duele. Eso es objetivo. Si ustedes ven automáticamente las pupilas, se van a dar cuenta que la pupila se dilata. Eso es inequívoco del dolor. Todo eso es una manifestación simpática. Definitivamente deben tener en cuenta eso. Monitoreen la frecuencia cardíaca, observen las pupilas. ¿Qué es lo que debemos tener en cuenta una vez que sabemos identificar objetivamente el dolor? Ahora sí podríamos guiarnos por lo subjetivo, por lo que nosotros observamos convencionalmente. Si nuestro paciente no tiene hambre, está medio estreñido, tiene una cojera, huye, podemos contemplar las dimensiones del dolor. ¿Qué significan las dimensiones del dolor? En esencia, la percepción de un estímulo doloroso. Obviamente, la presencia de dolor en nuestro paciente. Eso genera un sufrimiento que puede ser manifestado por una cojera. Y finalmente, una conducta dolorosa, que como les digo es subjetivo, porque cada uno decide cómo manifiesta el dolor. Un pitbull tal vez está estoico, soportando el dolor. Un chihuahua, un yorkie, lo tocas y comienza a gritar. Entonces no nos guiemos por los signos, no nos guiemos solamente por la conducta, guiémonos por lo objetivo, frecuencia cardíaca, pupilas. Ese es el primer paciente que yo tuve con glaucoma severo y por suerte ha sido el último que he visto. Ese es un paciente, lo pongo siempre como anécdota porque es evidente para todos ustedes que ese perro está sangrando de los ojos, tiene un glaucoma. Ese perro está a día de que sus ojos literalmente revienten y el contenido se eviscere. Ese perro llegó jadeando y moviendo la cola. Cuando le dije al propietario que ese perro debía ser enucleado, el propietario lo único que atinó a decir, pero el perro está contento, está sonriendo y mueve la cola. Es una conducta. Pero no hay que ser genio para darse cuenta que eso duele. Está llorando sangre. Pero recuerden, en el propietario puede ser, en su ignorancia, perdonable. Pero en nuestro caso no. Tengamos presente que para evaluar dolor debemos ver patrones objetivos. Sistema nervioso autónomo, lanos de Guedel. Lanos de Guedel básicamente en el momento de la anestesia. Sistema nervioso autónomo cuando tenemos a un paciente. Esta parte de acá es algo que no voy a profundizar el día de hoy, pero sí quisiera que lo revisen. Si todos revisamos libros de anestesia como tal, vamos a encontrar esto. Vamos a encontrar algo que se llama el juego de las 3 neuronas y las 4 fases del dolor o de la percepción del dolor. ¿Dónde podemos encontrar esto? El Otero es el libro más popular para todos nosotros, pero es un libro a veces difícil de conseguir. Al costado de San Marcos hay copias Jünger y todo el mundo puede encontrar la fotocopia. Pueden buscarlo ahí. Sorry, pero es el sitio más popular para encontrar. El tomo 1 de Otero, que es el que describe esto, ya no es comercializado. Así que lamentablemente piratería corazón. Si quieren otro libro, Anestesiología de Morgan, lo pueden encontrar en Amazonas, es de anestesia humana, también lo pueden encontrar y describe muy bien esto. Si alguno de ustedes quiere profundizar más en el concepto del dolor, lo que los invito a que revisen es neurociencias. Busquen libros de neurociencias. Ahí encuentran todo lo que es la percepción, fisiología. Pero digamos que eso ya es un paso más. Si alguien quiere buscar algo de eso, me puede preguntar.
¿Qué significa esto? ¿Cómo funciona nuestro sistema nervioso central? ¿Qué es lo que nosotros hacemos cuando estamos en peligro? Cuando estamos en peligro, nuestro comportamiento es primario, irracional, autónomo. ¿A qué me refiero con esto? Y nuestro sistema nervioso central es exactamente igual. Digamos que estoy en un terremoto y todavía estoy consciente. Voy a agarrar y voy a salvar a la primera persona que tengo a mi costado y bueno, digamos que es la persona que más quiero en este mundo y la voy a llevar conmigo. Pero cuando el sufrimiento es exagerado, borro la parte consciente. La primera etapa es el desmayo, ¿sí? Muchas personas cuando tienen un dolor intenso se desmayan. Es una forma de proteger el sistema nervioso central. Luego es el comportamiento reflejo. Digamos que yo la estoy agarrando a ella, no me desmayé, la sigo agarrando, pero cuando el dolor es tan intenso, mi sistema nervioso central reconoce que ella para mí es un defecto o es algo que debo eliminar y mi sistema nervioso se vuelve primario. ¿Quién es el sistema primario? El sistema nervioso autónomo. Por suerte para nosotros, ese sistema nervioso central primario está lo más escondido dentro de nuestro cerebro. Hipotálamo, tálamo, es la parte más escondida y más irracional, si quieren decirlo así, de nosotros. Y es la primera etapa que responde o es la primera estructura que responde frente a un estímulo doloroso. Frente a un estímulo doloroso, yo reacciono. Golpeo a la persona que me generó el estímulo. Digamos, el colega viene, me golpea de manera inesperada, yo volteo, reacciono y le pego. Volteo, lo veo, le pego. Pero tal vez digamos que no fue el colega, fue un niño. Yo volteo, reacciono, pienso, mi corteza bloquea el estímulo de mi fase irracional y ya veremos qué hago. Si mi racionalidad es quedarme tranquilo, me quedo tranquilo. Si mi irracionalidad es muy irracional, le pego al niño. Entonces recordemos, nuestra corteza protege esa fase irracional, pero cuando estamos dormidos, nuestra corteza está bloqueada, nuestra conciencia está bloqueada. Cuando nos pasamos de copas, hacemos cosas un tanto irracionales, hacemos cosas de las cuales no queremos acordarnos. Esas cosas se permiten por haber eliminado nuestra corteza cerebral y solamente nuestro subconsciente es el que está actuando. Cuando nosotros comenzamos una anestesia, si ustedes le colocan ketamina y le colocan un diazepam a un paciente, muchos de ustedes pueden haberse dado cuenta que el paciente al inicio está medio despierto. Lo máximo que demora un paciente con esas soluciones en dormirse cuando se lo colocan por vía venosa, al menos que yo haya observado, es 5 minutos, lo máximo, a la dosis adecuada. Cuando se demoran, generalmente solamente 1 minuto. Digamos que algunos de ustedes tienen en algún momento la experiencia de tener un paciente que se duerme al minuto de haber inyectado estos medicamentos. Ustedes van a observar que este paciente comienza a relajarse, comienza a excitarse, por decirlo así. Algunos comienzan a chillar antes de dormirse y finalmente se duermen. Eso sencillamente es la depresión paulatina de la corteza, por ende el subconsciente se manifiesta. Luego se deprime el subconsciente y en ese momento está completamente dormido, anestesiado o hipnotizado. Si no lo vieron al inicio, todos lo han visto en la mayoría de sus pacientes al despertar. Porque cuando un paciente fue bien anestesiado y despierta, puede llorar, puede chillar, puede quejarse. ¿Por qué? Porque está generando una disforia o efecto paradójico, porque está saliendo paulatinamente de los planos anestésicos, porque desbloqueó el subconsciente, pero todavía no se ha desbloqueado la conciencia. Entonces el subconsciente chilla, grita, delira, alucina. Veo todas las imágenes distorsionadas y ese es el motivo precisamente para
que a los que nos han operado, algunos nos hemos despertado amarrados, o habrán visto algunos familiares cuando los han operado, que están amarrados con unas cadenas, con unos brazaletes de cuero a las camas. Generalmente se observa en pacientes ancianos. ¿Por qué? Porque es donde por predilección se manifiestan las disforias, comportamientos aberrantes al momento de despertar. ¿Por qué? Porque vemos distorsionado absolutamente todo. Creemos que cualquier cosa en nuestro entorno puede ser peligrosa, puede ser potencialmente dañina. ¿Qué significa esto? En esencia, cuando nosotros realizamos una anestesia, debemos bloquear la corteza y el subconsciente. Esto se traduce en 3 neuronas. La primera neurona, que es el conjunto de neuronas o de fibras nerviosas que llevan el estímulo que hemos percibido hacia la médula espinal. La segunda neurona es el conjunto de neuronas que llevan el estímulo de la médula al tálamo e hipotálamo, a nuestra fase primariosa. Recordemos que en el tálamo e hipotálamo es donde se genera la respuesta dolorosa. ¿Por qué? Porque en el tálamo e hipotálamo está el eje del sistema nervioso autónomo, y ya dijimos que el sistema nervioso autónomo es la esencia del dolor. Y la tercera neurona es el juego de neuronas que van del tálamo a la corteza. ¿Qué quiere decir esto? Son las neuronas que transmiten el dolor a nuestra fase de percepción y por ende a nuestra conducta frente al dolor. Cuando nosotros entrenamos, imaginemos que fuésemos militares y estamos entrenando para responder menos al dolor, lo que aprenden los militares a regular es la fase de la tercera neurona, o sea, la memoria del dolor, la conducta del dolor. El dolor existe, ténganlo por seguro, le duele tanto como a nosotros, pero su comportamiento es muy distinto, porque lograron manipular la tercera neurona, que es lo que se puede manipular de forma consciente, porque es conducta, aprendizaje, pero la primera y segunda jamás. La primera y segunda no se pueden manipular, la tercera sí. En una anestesia, cuando realizamos una anestesia, nosotros queremos comportarnos de forma consciente o de forma inconsciente. Queremos que eliminemos solamente el dolor consciente o también queremos eliminar el dolor inconsciente. En esencia, queremos eliminar el dolor inconsciente. ¿Por qué? Porque el dolor inconsciente es el aumento de la frecuencia cardíaca, es la dilatación de las pupilas. Yo no me muevo, no recuerdo, pero aún así tengo dolor. ¿Por qué me importa el dolor? Porque si yo tengo una descarga simpática y mi frecuencia cardíaca exageradamente se comienza a disparar, voy a entrar en taquicardia, fibrilación. No voy a tener una diástasis adecuada, no voy a tener una diástole adecuada, no voy a tener una irrigación de las coronarias de forma adecuada. Mi corazón no se está nutriendo, mi corazón se infarta, mi cuerpo se muere. ¿Me captan la idea? El dolor nos puede matar. El dolor nos va a generar las respuestas a nivel del sistema nervioso central. Nos va a generar la liberación de ciertos metabolitos o de ciertas sustancias que van a matar nuestras neuronas. Porque mi cuerpo, mi conciencia va a tratar de ser bloqueada, en primera instancia con un desmayo. ¿Por qué quiere mi sistema nervioso central desmayarse cuando viene un asesino y me comienza a cortar? Porque yo no quiero recordar que me cortaba. Pero si ese desmayo no es suficiente para eliminar la conciencia, me voy a despertar, me va a seguir golpeando, me voy a seguir desmayando, me voy a seguir despertando. Y en algún momento la única salida que va a encontrar nuestro sistema primario es matar la conciencia. El tálamo es el último en morir. Lo primero que va a matar es la corteza. Va a matar neuronas. Mi propio cuerpo va a eliminar neuronas. Ese es el motivo por el cual les decía protección del sistema nervioso central. Los anestesiólogos humanos ahora quieren proteger al sistema nervioso central, evitando que esas neuronas mueran. Lamentablemente, por obvia cuestión de salvataje elemental de la profesión médica humana, es que están sacrificando pequeños eventos de dolor frente a una potencial depresión exagerada del sistema nervioso central por nuestros propios fármacos. Debatiendo el concepto, pero digamos que existe por el momento, es algo que está en estudio. Por eso le digo que muchos estamos replanteando nuestros conceptos sobre fisiología del dolor.
y es un tema bastante complejo. Cuando nosotros tenemos dolor, nosotros tenemos principalmente dos neuronas. Hemos dicho que tenemos tres grupos de neuronas en la transmisión del dolor. La primera, la segunda y la tercera. Pero estas neuronas, todas esas neuronas que transmiten, en esencia son de dos grupos a la vez: fibras rápidas y fibras lentas. Nosotros, histológicamente, tenemos tres grupos neuronales, A, B y C. Para este tipo nos va a interesar el grupo A y una pequeña subdivisión que se llama A delta. A delta, pensemos en ala delta, rápido, volar, son fibras de transmisión rápida. ¿Qué significa esto? Yo vengo, genero un estímulo doloroso y tengo una respuesta automática. Esa respuesta automática en milisegundos está llevada por las fibras de tipo A delta. Tengo una fibra lenta, pensemos en caparazón, pensemos en tortuga, que son las fibras de tipo C. Son las que van a generar la mantención del dolor y la conducta dolorosa, porque la conducta dolorosa es importante. Imaginemos que yo vine, la agarré a patadas a ella, en el primer momento se protegió, gritó, chilló, sus fibras A delta funcionaron, descargó adrenalina, se fue corriendo, llamó a un policía y me arrestaron. Macanudo. Porque es el instinto elemental de supervivencia. En ese momento el tálamo le dice: no te comportes con dolor, sálvate. Esa es la orden primaria. Una vez que pasó todo el susto, pasó la descarga de adrenalina, las fibras delta se van a encargar de hacer que tenga una conducta dolorosa. ¿Por qué? Porque la conducta dolorosa es necesaria. Y todos lo vamos a entender cuando hablamos de cirugías y queremos que el paciente no se mueva mucho porque tiene que recuperarse. Imaginemos, me reventaron la pierna y yo feliz sigo caminando. Con el tiempo voy a generar un problema, una artrosis, un defecto al andar, un problema en el hueso, en la rodilla, que obviamente no me va a permitir un comportamiento o un desenvolvimiento adecuado en el futuro. Para eso es necesario la conducta dolorosa, para eso es necesario las fibras de tipo C, las que le recuerdan al sistema nervioso central: no uses la pierna, haz que se recupere. Cuando esté completamente recuperada, la fibra C, ya no te voy a fastidiar y vas a poder hacer tu vida normal. ¿Me captan esa idea? ¿Sí? Entonces, tenemos tres grupos neuronales. Primero, que llevan a la médula; segundo, que llevan de la médula al tálamo; y tercera, que lleva del tálamo a la corteza. Todas estas fibras se pueden subdividir en dos grandes grupos: las fibras A delta, que son rápidas, y las fibras C, que son lentas. Adicionalmente a eso, todo el evento de percepción del dolor se puede traducir en cuatro fases. La primera fase es la transducción. ¿Cuál es el lenguaje del sistema nervioso central? ¿Cuál es el lenguaje de nuestras neuronas? El potencial de acción. Es el potencial eléctrico. Es un estímulo eléctrico. Es voltaje, positivo o negativo. Cuando viene un estímulo de calor, no viene en positivo o negativo. Cuando viene un estímulo mecánico, no viene en positivo o negativo. Un estímulo eléctrico, sí, bueno, viene en positivo o negativo. Pero todos los demás estímulos no vienen en positivo o negativo. Entonces, cuando llegan al nociceptor, el nociceptor, digamos que habla inglés, y yo hablo español, hablo quechua, hablo aymara, francés, cualquier otro idioma. Alguien lo debe traducir al idioma del nociceptor. La traducción es el proceso de transducción. Todo estímulo que recibe nuestro sistema nociceptor se debe traducir en un estímulo eléctrico. Una vez que es traducido en un estímulo eléctrico, se va a transmitir. Una vez que se transmite, debe ser modulado. Y cuando es modulado, es percibido. ¿Por qué debe ser modulado? Como les dije, me golpeó él o me golpeó un niño. Si a él lo veo con cara de matarlo, tengo que responder de forma agresiva. Si lo veo un niño, tengo que modular mi respuesta. Entonces, ese es el proceso para la percepción de un estímulo. Transducción, la transmisión de la primera a la segunda, de la segunda a la tercera, de la tercera obviamente a la corteza. La modulación, que la modulación en esencia se da en la segunda neurona, en todo el tracto de la médula espinal. Y es fácil de recordar: médula modula. ¿Se dan cuenta que
palabras mnemotécnicas fáciles de recordar, podemos comenzar a practicarlas y a recordarlas. Y aunque no las entendamos por el momento, conforme vayan leyendo y las vayan recordando, las van a poder ir entendiendo mejor. Y finalmente la percepción que se da en la corteza. Esta es la parte un poco más densa, o es la parte un poco más compleja. Por eso es que no quiero profundizar mucho en ello y les pido por favor que busquen en algún libro de los que les he recomendado. ¿Qué debemos tener en cuenta con esto? Cuando nosotros realizamos una anestesia, ¿qué es lo que ustedes quisieran bloquear? ¿Qué es lo que ustedes quisieran eliminar? ¿Les interesa eliminar la tercera neurona? ¿Recordar el dolor? No necesariamente. ¿Les interesa bloquear la segunda neurona? Lo que llega al tálamo. Sí. ¿Por qué? Porque el tálamo es el sistema nervioso autónomo y es la manifestación fisiológica del dolor. Si fisiológicamente el dolor se manifiesta, tengo los daños fisiológicos del dolor. ¿Me interesa bloquear la primera neurona? También. Puede ser opcional, según el protocolo anestésico, bloquear la primera y o la segunda neurona. Sí, pueden bloquear una u otra o pueden bloquear las dos. Pero es imperdonable que no bloquee la primera o la segunda en un evento anestésico. Lo que pueden obviar es bloquear la tercera. Un ejemplo típico en la anestesia humana donde no bloquean la tercera son las epidurales, las mujeres parturientes. Un ejemplo un poco más sofisticado para los que veamos las series de televisión o Grey's Anatomy, House o cualquiera de esas cosas, las personas que se les está realizando una craneotomía o la extirpación de una neoplasia o de un hematoma intracraneano. ¿Se han dado cuenta que les ponen una especie de manta en la cabeza, les destapan, le dicen levanta la mano, habla, cuenta 3, 4, 5, 6? ¿Sí? ¿Por qué? Porque en esas cirugías no queremos eliminar la percepción, no queremos eliminar la tercera neurona. ¿Por qué? Porque cuando el paciente responde, nos damos cuenta que no estamos dañando una parte importante del sistema nervioso central. ¿Me captan la idea? ¿Sí? Entonces, lo que podemos manipular u obviar en un protocolo anestésico es la tercera neurona, la corteza, el comportamiento, la que genera el movimiento. El paciente se puede llegar a mover, pero si no dilata la pupila y no aumenta la frecuencia cardíaca, tengan por seguro que no le duele. Entonces, no se asusten si por algún motivo el paciente se mueve durante su cirugía, porque muchos cuando se mueve le aumentan los fármacos. Está bien, pueden pensar en aumentarlo, porque puede ser dolor, no digo que no, pero antes de instintivamente inyectar un medicamento, analicen si la frecuencia cardíaca ha subido o no. ¿Por qué? Porque si la frecuencia no ha subido y el paciente solamente se mueve, no le duele. Puede darse tiempo de pensar un mejor medicamento o una dosis menor. Porque si se mueve y no le duele y ustedes se pasan en la dosis, comienzan a dañar al sistema nervioso central, comienzan a eliminar neuronas. Nosotros no nos percatamos de eso, lamentablemente, por el momento, pero en humana ya se demostró que sí sucede. Y digámoslo así, para algunas especialidades, la anestesia es una de ellas, nuestro sujeto experimental es el humano. Los replanteamientos que hacemos en la anestesiología veterinaria están sustentados en las experiencias en humanos, porque si el humano borró cassette, el perro tal vez también. Si el humano eliminó cierta fase de comportamiento, nuestro paciente tal vez también. Entonces tengamos presente eso. La primera parte, como les dije, es la que es un poco más pesada, más densa, la más aburrida y la que sinceramente espero que de verdad se preocupen mucho por averiguar. Tiene que ver mucho con sistema nervioso autónomo, con hipotálamo, con corteza. Revisen los libros que les he mencionado si es que pueden y traten de analizarlo. Ahora, entrando en lo que en realidad a ustedes de forma práctica es lo que más les llama la atención. La evaluación y preparación de nuestro paciente preoperatorio. ¿Qué es lo que debemos tener presente nosotros cuando realizamos un evento quirúrgico?
Primero, vamos a recibir un paciente. Como regla general, todo paciente que lleva cirugía debe mantener un ayuno mínimo de 4 a 6 horas, como regla general. Pero esto es variable. ¿Variable en base a qué? Si el paciente es joven, neonato, si es geriátrico, si tiene un problema renal, si tiene un problema hepático, debemos considerar ciertas evaluaciones de reposición de líquidos. ¿A qué me refiero con reposición de líquidos? La mayoría decimos, sí, el paciente tiene que quedar en ayuno, acá, le metemos a la anestesia, le colocamos un catéter y lo dormimos. Perfecto, espectacular, el paciente salió vivo, claro que salió vivo. Pero no necesariamente es lo adecuado. Algunas veces tenemos que evaluar a nuestro paciente y tenemos que ver si es un paciente viejo, si es un paciente muy joven, ¿tiene que tener 4 o 6 horas de ayuno? Sí, tiene que tenerlo. Pero un paciente muy viejo, muy joven, necesita cierta reposición de líquidos. ¿Por qué? Porque su riñón nos va a comenzar a pasar una factura. El principal problema de una anestesia se llama riñón. No se llama otra cosa, se llama riñón. ¿Alguien tiene alguna noción de cuánto tiempo se considera la mortalidad? Se puede responsabilizar al anestesista si se muere un paciente. ¿Por cuánto tiempo después de la cirugía? ¿Me pueden dar días, fechas? ¿Una semana? ¿Un día? ¿2 días? ¿Un año? La mortalidad anestésica hoy por hoy en humano se considera o se responsabiliza al anestesista o anestesiólogo hasta 1 año después de la cirugía. ¿Por qué? Porque el anestesiólogo puede haber lastimado el órgano más importante en una anestesia que debemos preservar, que se llama riñón. Se llama filtración renal. El mismo daño que podemos generar con dosis altas de corticoides por mucho tiempo, el mismo daño que podemos generar con un aire de manera indiscriminada, el mismo daño que podemos generar por una fluidoterapia inadecuada, lo podemos generar con una anestesia. ¿En presencia de qué? De una mala filtración renal durante la anestesia o de eventos muy álgidos durante la anestesia. Porque durante el dolor se libera cortisol. Cortisol es un corticoide y genera los mismos daños potenciales a nivel renal que un corticoide cualquiera. Recuerden, cortisol y hidrocortisona. Excitado o tranquilo. Si yo estoy muy acelerado, para apagarme van a tener que usar mucha fuerza, van a tener que usar un tranquilizante mayor, acepromacina, cinacina. Si yo entro mordiendo, atacando, saltando, acepromacina, cinacina. Si yo entro tranquilo, diazepam, midazolam. Las razas, definitivamente, acepro o boxer nos genera complicaciones. Silacina, braquicefálicos, nos puede generar complicaciones. Hipotensos, obviamente, nos puede generar, perdón, eso no tiene nada que ver con esto. Razas, silacina, en braquicefálicos, nos puede generar complicaciones. Debemos tener en cuenta eso. Anestésicos, remifentanilo, que es el medicamento que voy a tratar de que ustedes comiencen a usar junto con el fentanilo. El Remi es muy seguro, es espectacular. Ventaja para los que tengamos anestesias o cirugías diariamente. Caro para los que lo tengan una vez a las 500. Pero los que operen todos los días, les sugiero que comiencen a usar remifentanilo, es muy económico. Es cara la inversión inicial, pero es muy económico si lo comienzan a usar. Inconveniente en braquicefálicos, especialmente en el bulldog. Los bulldogs que duermo con remifentanilo tengo algunas complicaciones. Son manejables, pero son manejables con un tanque de oxígeno, con un tubo endotraqueal y con un sistema de ventilación. Entonces, si no están acostumbrados a intubar, a tener un tanque de oxígeno y a tener como mínimo un AMPU, cuídense un poco de remifentanilo. Si lo tienen, úsenlo, de verdad es espectacular. Gestantes. Obviamente es el motivo en el cual yo les digo lo siguiente. La mujer, lamentablemente, la naturaleza quiere que sufra en el parto. Cuando nosotros tenemos una gestante, es el único motivo en que al unísono todos los anestesiólogos aceptamos que el paciente, y entendamos que nuestro paciente principal es la madre, tolere ciertos niveles de dolor. Ya sea al momento de que colocan la epidural o, si la epidural no entró, al momento de mantenerla para la cirugía, para la cesárea o para el parto, si es que va a ser asistido. ¿Por qué? Porque en ese momento, como mínimo, lo que buscamos es eliminar la conciencia, no eliminar el tálamo. Porque si deprimimos
el tálamo de la madre, deprimimos definitivamente, de forma muy profunda, a los cachorros, y nuestros cachorros nacen muertos. Entonces es una consideración. Por el momento es el único paciente en el que todos los anestesistas o anestesiólogos del mundo dicen: acepto que mi paciente le duele. En otros pacientes no. Hay algunos que dicen: yo no quiero que le duela nada, y otros dirán: bueno, sí, por esto, quiero que le duele un poco. Edad, ya lo mencioné hace un momento. Perdón. La temperatura es muy importante. Todos tenemos la costumbre de calentar el suelo o precalentarlo. ¿Es importante? Mejor dicho, ¿es indispensable? No, pero sí es importante. Nos limita la pérdida de temperatura. Pero lo más importante para nosotros es el calentamiento adicional, sea precalentamiento o durante la cirugía. Hay muchas formas. La más económica para todos es definitivamente las botellas de agua caliente, pero no es suficiente. En mi caso yo prefiero las mantas eléctricas. Hay un montón de gente que tiene miedo y pánico con las mantas eléctricas. Yo las uso bastante. A mí personalmente, hasta el momento, para mi suerte, no he tenido complicaciones. La única consideración es que sí, cada 5 o 10 minutos tengo que estar metiendo la mano debajo del paciente y sentir la manta. Lo único que les pido, por favor, es que recuerden que la manta debería estar en una temperatura alrededor de los 38 o 39 grados. Cuando nosotros toquemos la manta, va a estar muy caliente, así, se está quemando, nosotros bajamos, ¿sí? Pero recordemos, las vísceras, el tórax, no está a 38 o 39. La diferencia o el delta de temperatura, la temperatura periférica, la rectal es una temperatura periférica en nuestros pacientes. La diferencia de la temperatura rectal y la temperatura central es de 1 a 2 grados. O sea que si mi perro tiene 38 cuando llega al prequirúrgico o al preoperatorio, su tórax debería tener 39 o 40. ¿Me captan la idea? Entonces es normal que la manta esté un poquito más caliente, por decirlo así, de lo que nosotros estamos acostumbrados. Hay unos termómetros de oído que pueden usar para medir esa temperatura. Hay unos plastiquitos que lo usan generalmente en niños que se pegan en la frente, que lo pueden poner en la manta para regularlo. O lo más práctico, pueden meter un termómetro rectal a su paciente cuando está dormido para ver la temperatura. Y si digamos, ustedes no sienten literalmente que la manta les quema la mano, pueden mantener la temperatura que tenga su manta eléctrica. Las mantas que les recomiendo generalmente son las que tienen un rheostato, las que tienen una manijita para regular la temperatura, para que la suban. Generalmente van de 1 a 9. Yo siempre uso 9, pero cuando me da un poco de miedo la bajo a 5. Pero depende de la marca, vayan viendo qué mantas tienen. Las 3 marcas principales que tenemos acá son Samsung, que es norteamericana, la Brastemp, que es brasileña, y las marcas chinas, que muchos tenemos chinas. Nuestra preparación del paciente depende del evento quirúrgico y del tipo de anestesia que vayamos a manejar. Este es un cerdo, en realidad, una precaución que deben tener con los cerdos es cuando vayan a usar ketamina, es un medicamento que deben tener mucho cuidado en nuestros pacientes. Este es un paciente que estamos preparando para una epidural. Particularidad de este paciente: está tranquilo, no tengo que premedicarlo, no tengo que prepararlo, no tengo que tranquilizarlo, ya vino tranquilo. Obviamente para el momento de la epidural sí lo vamos a dormir para que tome la posición de forma adecuada. Eso no salió. Bueno, el prequirúrgico depende de cada uno de ustedes. Proteínas, indispensable en cachorros. Hemograma, indispensable en cachorros. Examen de orina, indispensable en cachorros. Animales adultos, lo que les acabo de decir, más bilirrubinas, enzimas hepáticas, las que ustedes quieran trabajar, con los que estén más familiarizados. Urea, creatinina, obviamente. Y en mi caso, o en mi consultorio, lo comentamos unos tiempos de trombina y protrombina. Muchas veces, o he tenido varias veces que hemos tenido problemas de coagulación en perros. Tal vez no sea muy frecuente, pero no nos demos cuenta muchas veces de eso. Pero, sinceramente, tener el examen antes, cuando son cirugías un poco complicadas o potencialmente sangrantes, nos libra de varias preocupaciones. Esto no tiene que ver con anestesia, tendría que ver más que nada con el cirujano. Para que no se preocupe tanto si es que hay por ahí un vasito sangrante y lo vuelvan a abrir solamente por un vasito, sabemos que es un problema de coagulación. Pero igual, bueno, un cherry para el laboratorio con el que trabajo básicamente porque está cerca de mi consultorio. Si hubiera otro laboratorio cerca, más cerca,
trabajaría tal vez con otro, pero bueno, trabaja bien. Igual las diapositivas, como les digo, se las voy a dejar al colegio, los que quieran pueden obtenerlas. El examen clínico, enfermedades preexistentes, medicamentos recibidos y estabilización son consideraciones que debemos tener en cuenta. Medicamentos preexistentes o recibidos nos interesan mucho. ¿Por qué? Algunos de nuestros fármacos se metabolizan en el hígado y si nosotros tenemos una sobreexigencia a nivel hepático, vamos a tener que usar medicamentos que tengan una biotransformación hepática mucho más rápida. Eso es lo que dice el libro de anestesia. Cuando nosotros vamos al libro de fármaco y buscamos medicamentos por defecto que no tengan biotransformación hepática, no existe ninguno. El mejor medicamento para un problema hepático se llama propofol. Por eso le mencionaba propofol hace un rato. ¿Se metaboliza en el hígado? Claro que se metaboliza en el hígado, pero se metaboliza más rápido que cualquier otro. El siguiente obviamente son los inhalatorios. Se metabolizan mucho más rápido porque tienen una biotransformación a nivel pulmonar. Pero esos no están disponibles para todos nosotros. Algunos tenemos máquina, otros no. Entonces, cuando no tengamos máquina, usemos propofol. Si tienen cirugías complejas, usen propofol. Los pueden premedicar con ketamina, diazepam, ketamina, cetamacina, ketamina, sinacina. ¿Y qué me refiero con premedicar? Inmovilizar. Solo inmovilizar, no quitar el dolor. ¿Quieren mantenerlo durante la cirugía que no se mueva? Propofol. ¿Estos medicamentos quitan dolor? No. ¿Con qué lo deben complementar? Con un opioide. ¿Qué opioides? Lo que vamos a ver más adelante. Fentanilo o remifentanilo. Y acá les voy a explicar sobre eso. Bueno, la preparación del paciente muchas veces implica una nutrición asistida, una sonda esofágica, por ejemplo, la monitorización del paciente como tal, bueno, evaluación de parámetros, estos son un monitor que está enganchado al paciente, a la anamnesis obviamente. Y esta de acá, una vez que estemos en la anestesia, es la tabla que quiero que ustedes se memoricen. Esta es la tabla de Guedel, o los planos de Guedel. Todos hemos visto esto en fisiología. La primera pupila es la de los perros, la segunda pupila es la de los felinos, la tercera pupila es la de los rumiantes, caballos también, herbívoros, ¿sí? Entonces la forma de la pupila, el comportamiento de la respiración por cada uno de los planos. El plano 4 es el que jamás queremos tener, porque es el muerto. Inconvenientes de la pupila. La pupila está dilatada cuando le duele o cuando lo estamos matando. La frecuencia cardíaca está elevada cuando le duele y baja cuando lo estamos matando o cuando todavía le duele. ¿Cómo interpretamos? Cuando estoy todavía despierto, digamos que todavía me duele, la pupila está dilatada y la frecuencia cardíaca se disparó, ¿sí? Cuando estamos todavía comenzando la anestesia, pupila dilatada y frecuencia cardíaca elevada, a full. Cuando estamos en anestesia, con analgesia, frecuencia cardíaca constante y pupila pequeña, miótica, ¿sí? Y cuando lo estamos matando, pupila dilatada y frecuencia baja. ¿Se dan cuenta la diferencia? Cuando le duele, frecuencia alta, pupila dilatada. Cuando no le duele, pupila miótica, frecuencia estable. Cuando lo estamos matando, pupila dilatada, frecuencia baja. Paralelo a eso, si identifican eso, comiencen a identificar los demás factores. Frecuencia respiratoria, hipotensión, temperatura. El pulso deben medirlo de lo más periférico a lo más central. Lo que siempre deben controlar, mi recomendación es el pulso metatarsiano. La mayoría de libros menciona el lingual. Lamentablemente, el pulso a nivel de la lengua, a veces se comporta la lengua como víscera o como órgano somático. Y esa divergencia, que la van a entender si se revisan lo de neurociencias, hace que un perro puede estarse muriendo porque está muerto y tiene un pulso espectacular en la lengua, ¿sí? Entonces, a veces nos confunden. La lengua no es un buen sitio. Siempre váyanse a las metatarsianas o como en las películas. Las metacarpianas, ¿sí? La muñeca, siempre cuando llegan emergencias,
en la muñeca, ¿sí? Eso tiene un concepto básico elemental, pulso periférico. Poco a poco van subiendo, ¿sí? Femoral, si es que lo tiene o no. Bueno, esta es la máquina de mi facultad. Esta es una cirugía, una cistotomía. Esto de acá es una pupila completamente miótica. Esto es lo que deben buscar ustedes en toda anestesia. Una pupila completamente miótica. Durante la anestesia, la pupila debe estar en miosis. Siempre. Cuando termine la cirugía, la pupila debe estar en miosis. ¿Sí? Mi cirujano está poniendo el último punto. Yo termino la cirugía y la pupila está miótica. Perfecto. La pupila estuvo miótica cuando colocó el último punto y el cirujano me dijo, ya, termina. Perfecto. Él acabó y la pupila está miótica. El paciente se despierta y comienza a chillar. No es dolor, no le duele, porque mantuvo la miosis. Es disforia, lo que habíamos conversado al inicio. Si mi cirujano termina y mi pupila está un poco dilatada, ¿sí? Mi cirujano dice, termina, acabé, veo la pupila un poco dilatada, eso sí es dolor. Puede que sea disforia, pero apostemos al dolor. ¿Me captan la diferencia? Recuerden, pupila miótica, analgesia, pupila dilatada, dolor. Son pequeñas particularidades que pueden comenzar a observar. Al inicio no les va a resultar, sobre todo si comienzan a reevaluar los protocolos que estén usando. Por lo que me ha mencionado, tengo una idea más o menos de eso. Conforme vayan viendo esos pequeños tips y comiencen a leer lo que les he sugerido que lean, ustedes mismos se van a dar cuenta de muchas cosas. Porque lo que les acabo de mencionar es solamente sistema nervioso autónomo, es fisiología. Todos lo hemos estudiado, sino que no nos hemos dado el tiempo de analizarlo. ¿Sí? Esto de acá solamente es la jeringa de propofol y algo que es muy importante para nosotros. Todo paciente que esté intubado debe estar con un medicamento que bloquee el reflejo tussígeno. El único inyectable que bloquea el reflejo tussígeno de manera adecuada, de uso convencional y seguro, se llama propofol. El otro es el tiopental. Opioides quitan el reflejo tussígeno, sí lo quitan, pero hay que complementarlo con otros fármacos. Entonces, si ustedes quieren trabajar pacientes intubados, deberían complementar sus protocolos con propofol o con tiopental. No lo vamos a ver eso ahora por el momento, porque necesito que entiendan otras cosas antes de usarlos. Como les dije, mi objetivo el día de hoy es fentanilo y remifentanilo. Si alguien tiene una duda después, se puede comunicar y les puedo dar alguna información. Comencemos con los analgésicos que tenemos. ¿O qué medicamentos vamos a tener para analgesia? Para analgesia, convencionalmente, silacina. Esas son las dosis que yo uso en la marca que yo uso. Las dosis son variables, de acuerdo a su experiencia y de acuerdo a su marca. ¿Ya? Todos los medicamentos que existen, en su mayoría, son buenos para determinado trabajo. ¿Sí? Cuando yo trabajo con silacina, generalmente estoy trabajando en un protocolo temprano. Entonces, en la silacina que yo uso, que es esa, bueno, es una marca que no la he puesto, uso de 0.5 a 1. Si por algún motivo la silacina es mala, uso dosis de 1 a 2. ¿Sí? No les quiero decir la marca porque obviamente no quiero hacer un cherry de más. Pero les menciono esto de las dosis para que ustedes se den cuenta, y todos nos hemos dado cuenta cuando usamos un medicamento. Hay algunos medicamentos que debemos usar una dosis un poco más alta, un poco más baja. Entonces, que ustedes se memoricen una dosis no tiene sentido. Lo que tiene sentido es que ustedes identifiquen con sus propias habilidades en qué plano anestésico está el paciente. Y eso se los da el dexmedetomidina. En este momento ya no tenemos el dormitor que venía en nuestro mercado. Bueno, que lo consiguen afuera, o están usando un producto que ya caducó. Dicho sea de paso, caducado todavía funciona, pero hay que usar dosis más altas. La dexmedetomidina que tenemos en este momento es de uso humano. Entonces, no tenemos el antagonista que es el atiquimazol. Lo que usamos muchas veces es la yombina para contrarrestar. Con la yombina tengan cuidado, la yombina estimula mucho la frecuencia respiratoria si es que se les pasa la mano, y en algunos pacientes genera algo que es similar a un laringoespasmo. Entonces,
ese sonido que tienen en los perros que tienen laringoespasmo, lo tienen en su paciente que está despertando. Nota mental, ¿qué hacen cuando tienen ese sonido? Lo vuelven a dormir con silacina y evitan esa complicación. Porque si mantienen mucho tiempo ese efecto adverso con la yohimbina, una intubación no va a ser suficiente y pueden tener varias complicaciones. Este es el objetivo principal de la charla de hoy día para mí. Remifentanilo y fentanilo. Todos manejan, en su mayoría, ketamina, silacina, ketamina, cipromacina, ketamina, diazepam. Les digo algo, esos protocolos no funcionan para dolor visceral. La ketamina, silacina, sí, siempre y cuando la preparación del paciente en el prequirúrgico y su cirujano no haya superado los 20 minutos. Si alguno duda de lo que le estoy diciendo, comienza a monitorear la frecuencia cardíaca. Monitoree la frecuencia cardíaca y eso les va a dar la respuesta que les estoy dando en este momento. ¿Cómo podemos corregir ese protocolo? Aumente principalmente fentanilo y remifentanilo en infusiones a ritmo constante. Revisen el lotero, revisen internet y van a encontrar lo que es una infusión a ritmo constante. Y la forma más práctica de preparar una infusión es esa, en un microgotero, en un Volutrol. Cada 20 ml en un Volutrol, si lo ponemos a una gota cada 3 segundos, lo que está escrito ahí, se acaba en una hora. ¿Sí? Cada 20 ml a una gota cada 3 segundos se acaba en una hora. Cuando nosotros preparamos fentanilo o remifentanilo en dilución, tenemos que hacer lo siguiente. ¿Cuál es la dosis de fentanilo o mi dosis de fentanilo en dilución? Es 10 microgramos por kilo por hora. Quiere decir que si mi paciente pesa 10 kilos, le tengo que dar 100 microgramos por kilo. Perdón, 100 microgramos totales por hora. Según la presentación de fentanilo que tenga, preparo mi dilución, extrapolemos que eso fuera 2 ml. Pongo 2 ml en el microgotero y completo con 18 hasta 20. Eso me va a durar una hora a una gota cada 3 segundos. ¿Vamos a preparar solamente para una hora? No, preparemos para 3, preparemos para 4. Nunca sabemos cuánto nos vamos a demorar. ¿Me captaron la idea? 12 ml lo enrasan a 20, si es que el paciente pesa 10 kilos. Y eso se va a acabar en una hora. Si es, por ejemplo, remifentanilo, la dosis es 0.3 microgramos por kilo por minuto. Y acá sí lo tenemos un poco más complicado, porque el remifentanilo viene en polvo. Y cuando viene en polvo, nosotros lo podemos diluir en la cantidad que nosotros queramos. Si nosotros lo vamos a diluir a cada ml 1000 microgramos, quiere decir 5 ml, con todo el polvito que viene, si es que vinieran 5 miligramos, nosotros calculamos la dosis que tenemos por el peso, digamos 10 kilos otra vez, 10 por 0.3 son 3 microgramos, ¿sí? 3 microgramos por minuto para ese animal que pesa 10 kilos. En 60 minutos tenemos 180 microgramos, ¿sí? ¿Me siguen la idea? Si tenemos 1000 microgramos por ml, 0.18 de esa solución es la cantidad para una hora. 0.18 lo pasamos a 20 y esos 20 ml en un microgotero me van a durar para una hora si boto una gota cada 3 segundos. ¿Me captaron la idea? Se fue muy rápido. ¿Sí? No. Se han perdido. Yo me sé los cálculos porque los hago constantemente, pero no necesariamente me así. No tengo cómo. Pero veámoslo de esta forma. ¿Qué significa microgramos por kilo por hora? En el fentanilo es fácil. 10 microgramos por kilo por hora. ¿Sí? Para cada kilo de animal le damos 10 microgramos en una hora. ¿Sí? 10 microgramos por kilo por hora. Lo que nos haya salido en el volumen, una vez que hayamos hecho nuestra regla de 3 simple, lo completamos a 20 ml. Esos 20 ml
o esa dilución nos dura 1 hora si damos la infusión a 1 gota cada 3 segundos. ¿Me captan la idea? ¿Sí? Veamos primero con el fentanilo. ¿Cómo viene normalmente el fentanilo para nosotros? Vienen ampollas de 10 ml y la concentración en realidad es 50 microgramos por ml. ¿Sí? ¿Cómo se da el fentanilo? Microgramos por kilo por hora. Si nuestro paciente pesa 10 kilogramos y tenemos que darle 10 microgramos por kilo, sería 100 microgramos totales por hora. ¿Hasta ahí me captan la idea? ¿Sí? ¿Cuántos son 100 microgramos en volumen? En volumen son 2 ml. Digamos que queremos preparar 4 horas. ¿Ya? 4 horas. ¿Cuánto volumen debemos preparar por hora? 20 ml. Porque si esos 20 ml del gotero lo ponemos a 1 gota cada 3 segundos, se van a acabar en 1 hora. ¿Sí? Entonces, si lo ponemos para 4 horas, serían 80 ml. El volumen de fentanilo sería 8 ml. ¿Sí? Entonces, colocamos 8 ml de fentanilo y envasamos a 80 ml de solución total. Significa que le vamos a aumentar 72 ml de una solución. ¿Qué solución? Por excelencia, cloruro de sodio. ¿Sí? Ahora sí me captaron la idea. ¿Se entendió mejor ahí? Entonces, esto en teoría, si infundimos 1 gota cada 3 segundos, se va a acabar en 4 horas. Si a pesar de esa infusión al paciente le duele, aumentamos el goteo, 1 gota cada 2 segundos o 1 gota cada segundo. ¿Sí? Ahora, lo mismo hacemos con el remifentanilo. ¿Qué tenemos con el remi? Tenemos ampollas de 5 miligramos y ampollas de 2 miligramos. El costo de ambas es casi el mismo, así que generalmente, obviamente, vamos a comprar la de 5 miligramos que dura más. ¿Qué significa esto? Que son 5000 microgramos. Si lo diluimos, en mi caso, en 5 ml, tenemos que cada ml tiene 1000 microgramos. Volvamos al paciente de 10 kilos. Tenemos que darle 0.3 microgramos por kilo por minuto. 10 kilos por 0.3 son 3 microgramos por minuto. ¿Sí? Entonces, en un paciente de 10 kilos son 3 microgramos por minuto. Queremos 1 hora. Entonces, necesitamos multiplicar esto de acá, por 60 minutos. 180 microgramos por hora. ¿Cuánto es esto en volumen? Si un ml tiene 1000 microgramos, 180 microgramos es igual a 0.18 ml. Queremos darle igual
por 4 horas, multiplicamos esto por 4 y luego completamos ese volumen a 80 ml. ¿Me captaron la idea? ¿Cuál es la diferencia entre el fentanilo y el remifentanilo? El remifentanilo es el medicamento opioide analgésico más seguro que tenemos. Lo ponemos, nos genera un accidente anestésico, lo suspendemos y a los pocos segundos estamos fuera de peligro. El fentanilo lo ponemos, tenemos un accidente anestésico y a los minutos estamos fuera de peligro. Los que hacemos emergencia sabemos que es mejor segundos que minutos, es mejor minutos que horas. En tanto más rápido salgamos de peligro, mejor. Nuestro paciente sale vivo. La diferencia es que el fentanilo es un medicamento que lo podemos tener a temperatura ambiente, podemos abrir la ampolla y lo dejamos de usar cuando caduque la ampolla. El remifentanilo es un medicamento que una vez preparado o reconstituido debe estar en refrigeración. Una vez estando en refrigeración debe ser usado dentro del primer mes. Si no te lo acabas, se perdió. ¿Por qué digo que es el problema? No es tan difícil tenerlo en el refrigerador y diluirlo. El detalle es de que un fentanilo te vale alrededor de 15 soles y un remifentanilo te está costando 70, 80 soles, depende del mercader que tengan en emancipación. Pero el rendimiento de la ampolla de un remifentanilo es 10 veces más que el fentanilo. Entonces, aunque al inicio es una inversión un poco más fuerte, si ustedes operan todos los días, el remifentanilo les sale más barato que el fentanilo. Si nosotros no operamos de forma muy seguida, usen fentanilo, es más accesible. Pero si tienen un paciente de peligro, se justifica invertir 80 soles más en anestesia por un remifentanilo, que con suerte les va a servir para todo el mes. ¿Ya? ¿Me captan la idea? ¿Se han quedado claros en eso? Me interesan mucho las diluciones. Inconveniente de estos medicamentos que pueden producir apnea, así que deben tener un tubo para poder realizar una intubación si es que hubiese algún problema. Si lo manejan de forma segura, generalmente no hay complicaciones de apnea. Pueden colocarle un ampú, un tanque de oxígeno y comenzar a aportar un poco de oxígeno y todos tranquilos, no hay mayores complicaciones. Son medicamentos muy seguros si los manejamos de forma prudente. Y sinceramente, en mi experiencia, fentanilo y remifentanilo son las mejores herramientas complementarias para cualquier médico veterinario, sea el protocolo que use. Si ustedes están usando pentobarbital y acepromacina, porque aprendieron anestesia igual que yo, a mí me enseñaron pentobarbital y acepromacina, le aumentan un fentanilo o remifentanilo y estoy seguro que ese paciente no le duele. Su sistema nervioso central tal vez la pase mal, tal vez ese perro volvió a hacer, pero igual mueve la cola, el perro está vivo y el dueño al final de cuentas lo que quiere es eso. No es lo adecuado, pero al menos no le dolió durante el evento quirúrgico y estén seguros que generaron menos daño del que puedan estar generando en este momento. Siguiente punto en analgesia son los AINES. Estos son los AINES que tenemos disponibles en el mercado. Yo soy fanático del etodolaco, me encanta, es un medicamento muy seguro. Luego del medoxicam. Particularidad del etodolaco es que lamentablemente solo hay por vía oral. El medoxicam sí hay inyectable. Y cuando es un problema a nivel visceral, uso mucho meglumina. ¿Uso los AINES en el prequirúrgico? No. Jamás. Porque no tengo cómo monitorear al riñón de forma adecuada durante la anestesia. Si tuviera cómo, los usaría. En este sentido es una opinión, porque otras personas le van a decir, úsenlo. Yo sencillamente les digo, no tengo cómo monitorear el riñón. ¿Ustedes monitorean electrolitos durante la cirugía? No. ¿Podemos monitorear, podemos sondear al perro y ver el volumen de orina, la producción de orina? Sí, podemos hacerlo. Pero nos dice cuánta orina produce, no tanto cómo está filtrando el riñón. Y como les dije, la anestesia puede atribuirse la muerte anestésica hasta un año después del evento quirúrgico por daño al riñón. Entonces el riñón es el órgano que procuro defender a toda costa durante una anestesia. Pero luego de la anestesia, sí uso los AINES.
¿Por qué no uso las AINES durante la anestesia? Porque por defecto la anestesia disminuye la filtración o la perfusión sanguínea en órganos poco importantes. Y para el hipotálamo, un órgano poco importante puede ser el riñón. Si el hipotálamo de mi paciente piensa que su riñón no importa, mi anestesia puede perjudicar a ese riñón. Por eso no lo uso. Pero hay opiniones opuestas. Ambas opiniones son respetables. Yo le doy mi argumento. Luego de la anestesia, sí uso mucho AINES. ¿Por qué? ¿Ustedes conocen el Saldiar? ¿Han escuchado de ese medicamento? Es tramadol con paracetamol. Los AINES tienen efectos sobre las ciclooxigenasas. Nosotros tradicionalmente hemos aprendido ciclooxigenasa 1 y 2, pero también hay la 3 y la 4. La 3 es muy importante a nivel del sistema nervioso central, la 4 a nivel del corazón. La 3, que funciona a nivel del sistema nervioso central, potencia o hace más eficaz la analgesia por opioides. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo coloco un opioide y coloco un AINE, el AINE puede realzar el efecto del opioide a baja dosis. Por eso, las mujeres pueden saber esto un poco más. Hay algunas pastillas para el dolor o los cólicos menstruales que acompañan un AINE, el ketorolaco, que es muy bueno para el dolor visceral, junto con un opioide. Como les dije, a mí me han operado. La primera vez que me operaron me mandaron tramadol. Me pepea espectacularmente y como todo opioide genera tolerancia. La primera vez que usé opioides, usé una pepa de 50 miligramos. La segunda vez que usé opioides, usé 100, usé 150 y no pasaba nada. Me dolía. Estaba medio dormido, pero igual me dolía. Complementé, y eso sí por pecado personal, complementé 25 miligramos de tramadol con 10 miligramos de ketorolaco. Tomé lo que las mujeres toman para el cólico menstrual. Entonces, eso me dio una muy buena analgesia. Solo 25 miligramos, la sexta parte de lo que yo ya estaba usando para mí. Como les digo, el humano es el mejor sujeto experimental para una anestesia. Así que en este caso, cada vez que me operan aprendo algo de anestesia. Solo complementarlo con un opioide optimiza la analgesia. Lo único que debemos pensar es ¿qué dolor calman estos antiinflamatorios? En mi experiencia, dolor visceral y somático, meglumine. Dolor visceral y somático, ketorolaco. Dolor visceral y somático, meloxicam. Dolor somático, dolfenámico, ketoprofeno, carprofeno. En mi experiencia, y mi experiencia va relacionado a marcas. No quiere decir que tal vez la mejor marca, la que yo he usado convencionalmente, también controle dolor visceral y dolor somático. ¿Entienden lo que les estoy diciendo, no? Les estoy diciendo que no se fíen necesariamente de mis dosis. Analicen sus propias dosis. Analicen sus propias marcas. Y para analizarlas, solo necesitan sistema nervioso autónomo, solo necesitan GD. ¿Sí? Solo necesitan monitorear la frecuencia cardíaca de sus pacientes. Si ustedes ven la última publicación de Lotero, el libro de anestesia, uno de pasta azul, en las últimas páginas hay fichas de monitoreo de dolor postquirúrgico. Cómo se comporta un paciente adolorido luego de la cirugía. Eso es lo que deben tener presente. Esta tabla, que es de los riesgos anestésicos, es algo que debemos tener en cuenta siempre cuando nosotros realicemos un protocolo anestésico. Debemos catalogar a nuestro paciente. ¿Qué riesgo anestésico tiene? Hay un riesgo que no se evalúa, que es la emergencia. Se opera porque se tiene que operar. Materiales, que solamente los menciono, igual como les digo, les van a facilitar diapositivas, que deben tener de preferencia para todo evento anestésico. Todos estos medicamentos existen en el mercado peruano. Emancipación o veterinario, pero existen. La preoxigenación es necesaria si es que pueden optar por ella. Un oxímetro de pulso es indispensable cuando no suplementan con oxígeno. Si tienen un soporte de oxígeno, el oxímetro de pulso no les sirve para saber si está oxigenando bien. Les sirve sí para averiguar sobre, hay algunas mañas para evaluar perfusión, para evaluar hipotensión,
pero solamente nos sirve cuando tenemos un accesorio que se llama prestinografía. Generalmente nosotros no vemos mucho, el veterinario promedio no ve eso. Pero lo que sí les digo es que el oxímetro es una muy buena compra si es que trabajan sin oxígeno. Cuando tienen oxígeno es un bonito accesorio, pero no es muy útil o indispensable. Nuestras cirugías, esta es una cirugía de mi facultad, es una cirugía neoplásica, son las que generalmente nos van a producir la mayor hipotermia. Y eso es algo que quiero que tengan presente, referente a la hipotermia, moderada, severa o ligera. Una leve es que mi paciente salga hasta 37.5 grados, una moderada hasta 36.5 y menos de 36.5 severa. La hipotermia también deprime el sistema nervioso central, también mata el sistema nervioso central. Nuestro paciente debe mantenerse caliente de preferencia. En mi caso, uso mantas eléctricas. En mi caso, no caliento mucho el suelo, en ese sentido sí, pero lo manejo mucho con mantas eléctricas. Manejo un ambiente cerrado. Inconveniente, que aunque les parezca tonto, muchas veces podemos tener un paciente hipertérmico antes de la cirugía. Es raro. En mi caso ya lo he tenido en 2 oportunidades. Por calentarlo, lo llevamos a la hipertermia. Se suspende la cirugía. No se hace. No duerman jamás un paciente hipertérmico. Es muy complicado y muy riesgoso, principalmente por el riñón. Pero mejor tener un perro caliente que un perro frío. ¿Sí? No estoy diciendo frío muerto, estoy diciendo sencillamente frío. Para los que tengamos equipos de anestesia, esta es mi facultad. Experiencia, este es un monstruo, en mi opinión es la mejor máquina de anestesia que existe en Lima en el momento. San Marcos, corazón. Cayetano tiene una muy buena también. Inconveniente de las máquinas modernas es que son eléctricas. Funcionan a batería, sí. Ese paciente que se mostró hace un momento fue una cirugía que lamentablemente tomó más del tiempo necesario. Lamentablemente coincidió con una falla eléctrica en la facultad. Lamentablemente la batería no estaba adecuadamente cargada. Lamentablemente la batería se acabó a las 2 horas y nos quedamos sin máquina. Por suerte teníamos una máquina de repuesto, una viejita que funciona sin electricidad, pero no todos tenemos eso. Entonces, si algún día manejan una de estas máquinas, cerciórense de algo tan simple como la electricidad. Las máquinas chinas que tenemos a disposición ahora son muy buenas, úsenlas, económicas también, vaporizadores de isotoral. Si no tienen máquinas, usen un bambú, máscaras y tanque de oxígeno, si es que no tienen máquina y no saben intubar. Si saben intubar, nada mejor que un tubo endotraqueal, pero si no sabemos intubar y queremos mantener un circuito respiratorio cerrado, las máscaras laríngeas las tenemos. En Emancipación las encuentran. Diferencia, esto 35 soles, esto 7 soles. Entonces, depende, ¿no? No saber intubar nos va a salir un poco caro. Y segundo inconveniente es que solo podríamos manejar hasta perros de 6 kilos. Menos de 6 kilos no tenemos máscaras laríngeas para eso. En veterinaria sí existen, pero en Perú no. Las que usamos son obviamente las de humanos. Y básicamente ese es el mensaje final. Estudien. De mi parte, aunque les suene tonto, sinceramente, les digo de verdad, comiencen a analizar lo que ustedes sienten en una borrachera. Comiencen a analizar lo que ustedes sienten en una resaca. Porque, en serio, la anestesia es exactamente igual que una borrachera. La depresión del sistema nervioso central es exactamente igual que una borrachera. Comiencen a analizar eso. Comiencen a analizar el malestar, la incoordinación, la euforia que tienen algunos con el alcohol o la letargia que tienen algunos con el alcohol, porque exactamente igual se comporta nuestro paciente durante la anestesia. Y en el despertar anestésico es donde ustedes van a ver eso. La principal preocupación es el aullido de los perros. Y ya les dije, si la cirugía termina con la pupila miótica, que el perro aúlle no me importa. Pero si la cirugía terminó con la pupila dilatada y el perro aúlla, le dolió. Analícenlo de fentanilo y fentanilo, por favor, les pido que lo lean. Analícenlo, les he puesto la forma más sencilla de dilución y complementen sus protocolos con eso. Es una forma muy simple, muy sencilla y la podemos monitorear. Si algunos no somos colegas todavía,
comiencen a repasar sistema nervioso autónomo, es muy importante y es muy útil para anestesia. Sistema nervioso autónomo, en mi opinión, es la base de todo lo que es médico, de la medicina en general, cardiología, nefrología, todo tiene que ver con sistema nervioso autónomo. Y bueno, eso sería todo. Para cualquiera, como dije, mi nombre es Alberto, me pueden ubicar por correo, por teléfono o por el colegio. La próxima semana está acá la doctora Alicia Rubio y la siguiente semana está el doctor Roberto Elías. Luego el doctor Marco Enciso les comunicará que vienen después. Muchas gracias y eso sería todo. No sé si hay alguna pregunta.